El primero de ellos es Calímaco de Cirene. Calímaco de Cirene era una especie de tipo al que me gustaba atender porque era el personaje que ha mencionado José Luis en su deliciosa introducción, es Calímaco de Cirene, no es su amigo Luis Alberto de Cuenca. Calímaco de Cirene era todas esas cosas que ha dicho de mí José Luis, pero de verdad, no cegado por la amistad que me une con él. Y Calímaco además escribió 63 epigramas absolutamente fascinantes que a mí me abrieron el mundo de la poesía que yo quería hacer. No me la abrieron Homero y Virgilio, porque no se va a poner uno a cantar las gestas de nadie en este malhadado siglo XXI o en la última mitad del siglo XX, pero sí me lo abrieron los epigramas de Calímaco de Cirene. Si yo no hubiera hecho la memoria de licenciatura sobre los epigramas de Calímaco de Cirene, probablemente no tendríais este speech que os estoy dando hoy y os habríais ahorrado mi presencia, porque evidentemente fue el que me encaminó a la poesía que yo quería hacer. Fue la antología palatina, que es una antología que reunía toda la escritura de los grandes poetas helenísticos, poetas griegos de época romana, incluso poetas griegos de época bizantina. Es un conglomerado increíble que se conserva en un códice en Heidelberg, el Codex Palatinus. Ahí es donde yo encontré mi verdadera razón de ser poética y mi verdadero maestro. La antología fue mi maestro último en materia estilística, pero a través de Calímaco, cuyos 63 epigramas constaban en ese florilegio. La tesis la hice sobre una especie de góngora raro de época helenística también, dirigida por mi maestro Fernández Galeano, que se llamaba Euforión de Calcis, un tipo del que solo se conservaban fragmentos y que acababa de aparecer una serie de fragmentos nuevos en distintos soportes, sobre todo en papiro. Entonces mi edición fue la primera que reunía todos esos fragmentos nuevos y me adelanté en unos meses a un tal Van Groningen, un holandés muy experto, que tuve la suerte de adelantarle en ese medio año sacando la edición de Euforión, y que él tampoco pudo consultar la mía. Evidentemente yo no pude consultar la suya porque no había aparecido, pero él, ya sabéis que en España la ciencia humanística pues no tiene el eco que debía de tener fuera de nuestras fronteras. Bueno, el caso es que Euforión era todo lo contrario de mi poética, porque era una persona oscura, una persona que no había quien entendiese, un tío rarísimo, que lo único interesante que tenía era que se casó con una anciana llamada Nicea, que tenía mucho dinero, de modo que la chuleaba a Nicea, y eso le daba cierto interés biográfico al amigo Euforión. Pero en fin, fue muy bien acogida la tesis. Esto fue en el año 1976, yo tenía entonces 25 años, y al año siguiente pues aparecieron unas oposiciones en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a lo que se conoce hoy por titular de universidad, que entonces se conocía como colaborador científico en el Consejo, y tuve la suerte de sacarlas. Desde entonces toda mi carrera filológica ha discurrido en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No he dado nunca ninguna clase en ninguna universidad, ningún curso de doctorado. Es curioso, porque es algo que me falta, pero realmente tampoco lo echo mucho de menos, ¿no? Porque yo creo que en las conversaciones con los amigos, en la radio, por ejemplo, pues puedo dar rienda suelta precisamente a esos consejos que no puedo dar en clase. Y luego me ahorro muchos disgustos, como sabe muy bien José Luis, dando clase, que ocurren en esta vida. De modo que en ese momento descubrí que se podía hacer una poesía directa, clara, que fuera comprendida por todos y que fuera realmente parte del lector, porque a mí lo que me obsesiona es que darle voz al lector, que el lector se sienta implicado en los distintos personajes, en el principal, que soy yo, pero que no soy yo, que es ese yo ficcionalizado del que hablan los pedantes, que habita en mis poemas, y que realmente pues puede perfectamente identificarse con cualquiera de vosotros, ¿no? Sean hombres o mujeres, porque en el fondo somos todos seres humanos. Como veréis, tampoco abuso del ellos y ellas y todos y todas, porque que si no nos volvemos locas, ¿no? Locas. Yo creo que todo esto, a partir de entonces, pues bueno, los sucesivos matrimonios, 2 hijos maravillosos, 2 nietas que tengo ahora de 7 y 4 años, de mi hijo mayor, y grandes amigos, algunos de ellos estáis aquí en esta mesa en este momento. Y yo creo que ya como introducción
digamos, oral está bien, vida y poesía, eso es lo que ha sido todo en mi carrera. Y me he traído una de mis muchas antologías, pues soy uno de los poetas más antologados de España. Yo creo que es por lo de la antología palatina que me influyó tanto que luego de repente se han hecho antologías de poesía cinematográfica, de poesía y cómic, antologías de poesía amorosa, varias, antología de poesía humorística. Y esta es la única antología que he hecho yo mismo. Se llama Por las calles del tiempo, está en Renacimiento, es una antología personal que va entre 1979 y 2010. A partir de 2010 me han pasado cosas buenas, gané el Premio Nacional en el 2015, cuando ya pensé que estaba ya el arroz muy pasado y no podría serlo nunca, pero me hizo mucha ilusión, porque hoy día es casi imposible ganar el Premio Nacional de Poesía, pues son 14 personas, es muy difícil que se pongan de acuerdo, fue un milagro, pero bueno, se produjo. Entonces, no he traído el libro que ganó el premio, porque además los libros que ganan los premios no son los libros mejores que escribimos, son los que tienen más suerte, ¿no? Pero no los mejores. Yo creo que aquí está un ramillete de poemas míos que más quiero y me gustaría compartirlo con vosotros, porque seguro que los que estuvisteis hace 7 años, que también probablemente leí algunos de esos poemas, pues no lo recordáis. Hubo en mi primera época, digamos antes del descubrimiento de la estética emanada de la antología palatina, una poesía más ligada a las corrientes vanguardistas de los años 20 y 30, la vanguardia histórica, sobre todo al surrealismo, también a un neomodernismo que mezclaba con el surrealismo, y era una poesía de estructuras abiertas, una poesía de construcción precaria, en la que no se sabía muy bien cuándo acababa el poema o cuándo podía haber acabado, porque era como la, digamos, erótica del infinito, ¿no? En cambio, luego me opté por la erótica más restringida de la construcción, más detenida, de la sorpresa final en los poemas. Todo eso lo extraje de la antología palatina. Luego es evidente que hubo otras influencias a partir de ahí importantes en mi vida, como la lírica provenzal trovadoresca, pero es que la lírica provenzal trovadoresca lo que hacía era desarrollar el esquema que estaba ya en los poetas helenísticos, y desde luego la poesía renacentista española, porque en mi lengua evidentemente hay que cultivar el oído leyendo mucho en la lengua en la que uno escribe, es fundamental, ¿no? Esos señores escritores que dicen, yo nunca leo literatura española, y dice, pues así escribes en español, claro, porque fundamentalmente hay que educar el oído y hay que leer muchísimo en tu lengua. Yo, por ejemplo, he practicado con Alicia un vicio encantador, que es leer en voz alta las obras de la literatura española que más nos interesaban. Por ejemplo, tengo el recuerdo muy nítido de una lectura de las sonatas de Valle Inclán, ahora que acaban los derechos de Valle, y que precisamente estoy confeccionando una edición crítica de Valle Inclán, de las sonatas de Valle Inclán, muy ilustrada, que va a salir en la editorial Reino de Cordelia. Pues bien, es una de mis obras favoritas de la literatura universal. Me parece la obra, y ahora he estado trabajando sobre ella muy recientemente, acabo de entregarla al editor, la obra más políticamente incorrecta que se ha podido escribir nunca. Están todas las cosas que no están de moda ahora, están en las sonatas de Valle Inclán. Yo creo que va a tener un gran éxito la relectura de Valle Inclán, porque se opone a todo eso que nos está coartando nuestra libertad ahora, que es la mayor de las tiranías, que es la corrección política. Leyendo en voz alta la gran literatura, se llega, por ejemplo, a una conclusión que los críticos, por mucho que estudien las obras, si no lo han leído en voz alta, nunca llegan a esa conclusión. Y es, por ejemplo, que en las sonatas todo el mundo pregona que la de otoño y la de estío son las más poderosas. Y sin embargo, la mejor construida, si uno lo lee en voz alta y se da cuenta hasta qué punto, como le pasó a Cervantes con el Rucio de Sancho, que se perdió y de repente aparece después en la obra, pues bien, pasa lo mismo también con algunas escenas en estío y en otoño, y sin embargo Primavera es perfecta en su planificación, lo cual no quiere decir que no haya que leer las 4 con delectación suprema, pero hay que decir que ayuda muchísimo leer en voz alta. Los griegos leían siempre en voz alta, no sabían leer en voz baja, los griegos clásicos. Nietzsche, por ejemplo, otro autor que me ha influido mucho y del que me siento muy cerca, Nietzsche también aconsejaba leer en voz alta. Como que yo debo aconsejarlo también aquí en el pleno de la Asociación Conde de Aranda, debo recomendaros que leáis en voz alta. Para que veáis, por ejemplo, la transición entre ese juanramonismo inicial y mi poesía posterior ya más
personal y más ligada a ese epigrama grecorromano, os leo un poema que se llama Nocturno. Apagaste las luces y encendiste la noche. Cerraste las ventanas y abriste tu vestido. Olía a flor mojada. Desde un país sin límites me miraban tus ojos en la sombra infinita. ¿Y a qué olían tus ojos? ¿Qué perfume de oro y de agua limpia y pura brotaba de tus párpados? ¿Qué invisible temblor de cristales de fuego agitaba la seda lunar de tus pupilas? Recamaste la almohada con hilos de azabache. Tejiste sobre el sueño un velo de blancura. Eras la rosa pálida tiñéndose de rojo, la rosa del veneno que devuelve la vida. La blusa, el abanico, una pluma violeta, el broche con la perla y el diamante en el pecho, todo abierto y en paz, transparente y oscuro, sin dolor, navegando rumbo a tus manos frías. Precisamente el disco que sacamos en el año 11 o 12, ahora no recuerdo en cuál de los dos, Loquillo, el cantante de rock catalán de origen aragonés, precisamente. Como y todos yo, los buenos catalanes son aragoneses todos. Bueno, y además el reino era de Aragón, claro. Por supuesto. Pues íbamos a hacer un disco que se iba a titular La Rosa del Veneno, precisamente por uno de los versos de este poema que musicó otro gran aragonés, Gabriel Sopeña, mi amigo Gabi, al que adoro y que le mando un abrazo desde aquí y que además le contaré que está con vosotros, que era también ilusión. Pues Gabriel Sopeña musicó 40 o 45 poemas míos. De esos poemas entresacó una docena, Loquillo, para un disco que hemos tenido mucho éxito, porque tal y como está ahora todo el tema de la piratería, hemos vendido más de 25.000 copias de un libro, de un disco de poesía. Eso, Petón, que sabe de estas cosas, no me... Una barbaridad, una locura. Es una barbaridad. Es lo que equivalente hace 25 años a 600.000, por ejemplo. Claro. Una bestialidad. Bueno, en cualquier caso, se iba a llamar La Rosa del Veneno, pero luego, otra de las antologías que está en esta colección rayada de Renacimiento de Sevilla mía, que la hizo Lara Cantizani, un señor que podría parecer una estudiosa italiana, pero que es un mocetón de Lucena en Córdoba, y que se llama Su nombre era el de todas las mujeres. Y entonces se adoptó el título de la antología para el título del disco. Y se olvidó el verso inicial, que era La Rosa del Veneno. Yo creo que es mejor Su nombre era el de todas las mujeres.